Quiero llamar a la doctora Cristina Arango, la directora de la agencia o administradora de recursos de la salud. Ella es economista de la Universidad de los Andes, tiene un posgrado de la misma universidad en economía y además un posgrado en el exterior en temas de gestión de políticas públicas. Lleva muchos años, 14 años, Cristina lleva experiencia en cargos en el sector público y se le midió con todo y que es una mujer joven a manejar los recursos de la salud y a enfrentarse a esos temas. Cristina, te llamo aquí a la mesa, voy a primero hacer la presentación de todos los panelistas. Invito a Janet Gija. Janet Gija es la actual directora ejecutiva de AFIDRO. Todos saben que AFIDRO es el gremio de la industria internacional, algunos lo llaman de investigación y desarrollo, otros lo llamamos de las multinacionales y transnacionales farmacéuticas. Janet fue directora de Colciencias, fue ministra de Educación y fue además viceministra de Defensa. Es una mujer líder reconocida en nuestro país y en este foro en particular hizo parte de ese panel de mujeres líderes y hoy esa mujer líder también va a ser parte de esta mesa para mirar el otro lado de la moneda, que suele ser el más polémico. Y por eso yo creo que muchos vinieron a este panel, mirar a ver cómo Janet Gija nos dice, bueno, cuál es la mirada de la industria acá. Y además no nos habíamos visto, Janet y yo, en un escenario público y también eso genera expectativa. Yo voy a ser una moderadora que intenta poner las preguntas para que todos puedan participar y que tengamos todos las distintas miradas de los que están participando. El director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, él no es el que paga, pero él es el que decide cómo se paga y cómo se establecen políticas públicas para gestionar el gasto. Y además los estándares técnicos de qué entra y qué no entra en el mercado. Es Aurelio Mejía, economista de la salud, profesor de varias universidades del país y un académico que también se asumió el reto de estar en el sector público, en un cargo de decisión también que es muy polémico y muy estresante. En cabeza del Ministerio de Salud y de esta dirección en particular está la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos del país. Invito también a el INVIMA, la doctora Judith Mestre no está, pero tiene que estar en camino. El INVIMA había sido invitado el doctor Julio César Aldana, él se excusó porque tenía un compromiso de viaje al exterior previamente establecido, pero delegó a su directora de medicamentos y productos biológicos. Ella es una farmacéutica que tiene una especialidad en temas de estándares de calidad, gestión de calidad y también una larga experiencia en el sector público, en particular en los temas regulatorios de estándares técnicos del ingreso de los medicamentos al mercado. Digamos que ahí tenemos las tres grandes puertas de ingreso de los medicamentos al país, el que aprueba, el que paga y el que dice cómo se paga y cómo se regula. Y el que nos presiona la puerta todo el tiempo, que es AFIDRO. Voy a empezar con una serie de preguntas frente a estos dilemas que nos presentó también y tan claramente Belén. Belén, yo también te llamo a la mesa porque tendrás una pregunta en el panel, así que si quieres para que nos acompañes con algunas de las preguntas. Yo voy a empezar con la que paga, porque la presentación de Belén fue bastante cautivadora, pero también bastante crítica frente al tema de los precios y la forma como esto se está llevando la torta más grande de la cobertura. Así que yo voy a preguntarle a la doctora Cristina Arango, ¿cuáles son las estadísticas de los recobros de medicamentos y en especial un zoom sobre los medicamentos para el cáncer? Ya Belén nos dijo que cubre el sistema de salud ecuatoriano, desde el punto de vista de los medicamentos esenciales. Acá vamos a hablar de qué cubre y cómo se está comportando el gasto en cáncer de los medicamentos no cubiertos por el plan de beneficios. Ya les había dicho que nuestro listado de medicamentos del país, el
PBS, y va más rápido que la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Pero vamos a ver qué tan rápido va lo que no está cubierto con recursos vía PBS, sino no PBS. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la exposición de Belén. Yo creo que cuando uno entra al sistema de salud en Colombia, pues le aterra un poco la situación que uno vive en el país, y es que pues acá no se le niega absolutamente ningún medicamento a nadie, y pues ojalá eso sea en beneficio de los pacientes de todas maneras. Entonces yo lo que les voy a mostrar es básicamente cuáles son las cifras de lo que es no PBS, para que pongamos en contexto un poco lo que Belén ha venido diciendo en términos de las cifras y el esfuerzo que hace el gobierno colombiano en términos de los recursos que le dedicamos a todos los medicamentos, que básicamente lo que no está incluido en el PBS, pues se paga básicamente por el no PBS, y eso incluye los medicamentos pues más costosos que existen en el mundo, y Colombia es básicamente, yo diría, un nicho de mercado clave para todos los agremiados de AFIDRO. Entonces, básicamente con eso lo que les voy a mostrar es un poco en qué estamos en el no PBS. Entonces recordemos nuevamente, aquí les voy a hablar de todo lo que se recobra, que está en el contributivo, y por este motivo no está en el PBS. Primero un poco en términos de población. Básicamente las mujeres que acceden al no PBS sobre todo son las mayores de 40, los hombres más de 52 años. Esto es básicamente población beneficiada que trae con neoplasia, y de esta manera son beneficiarios. Ahora, ¿en dónde las estamos atendiendo? Básicamente en Bogotá, Antioquia y Valle, que concentran básicamente, digamos, si bien concentran el 57% de la población, el 57% de los afiliados a el régimen contributivo, pues el 61% de los pacientes los estamos atendiendo en esas partes. Ahora, si vemos las tasas por 100.000 habitantes afiliados al contributivo, lo que vemos es que las tasas más altas están en San Andrés, Caldas, Valle, Risaralda y Cauca. Ahora bien, entonces, con todos los datos del no PBS o las enfermedades que atendemos a través de no PBS, entonces más o menos cuánto le estamos gastando en neoplasias malignas. Básicamente alrededor de 1 billón de pesos al año. ¿Eso qué significa? Básicamente, de todo el valor recobrado, el 60% de este valor se concentra en 5 enfermedades, que son las que estamos mostrando en este lado de la tabla. Y de esas, básicamente el 21% responde a las neoplasias malignas. Ahora bien, si hacemos un zoom sobre las neoplasias malignas, entonces básicamente nos enfrentamos a 5, digamos, enfermedades específicas, que es cáncer de próstata, mieloma múltiple, tumor de mama, leucemia y cáncer de pulmón. Eso es básicamente lo que explica la gran parte de los recobros en el país. Entonces, más o menos de las 109 tipos de cáncer, 5 concentran el 62% del valor que nos recobran. Nuevamente, esto es cáncer recobrado. Y el 60% de los tipos de cánceres que nos recobran han tenido un crecimiento en valor real de más del 50% entre 2013 y 2017 en términos reales. O sea, el valor ha crecido más del 50% en términos reales entre 2013 y 2017. Ahora, miremoslo de manera diferente, y es ¿cuánto es el costo promedio paciente de las neoplasias malignas? Alrededor de 12.1 millones de pesos. Y de lejos lo que observamos es que básicamente
la diferencia entre el primero y el segundo pues es significativa, es más de 6 veces más alto que la segunda más recobrada en términos per cápita. Entonces, pues esa diferencia es relevante y definitivamente pues esas son el tipo de preguntas que debemos hacernos. Ahora bien, ¿qué explica? La pregunta natural siguiente es ¿qué explica dicho valor facturado? Y esto es, tenemos 2.500 enfermedades recobradas entre 2013 y 2017. 113 de ellas concentran el 80% del valor facturado. Ahora bien, 46 de esas enfermedades crecieron tanto en número de pacientes como en el valor recobrado, o sea, crecieron en las dos dimensiones. Y de esas 113, básicamente el 20% corresponde a neoplasias malignas. Ahora, hagamos el zoom sobre lo que está pasando con esas 46 enfermedades, en donde nuevamente crecieron tanto en número de pacientes como en valor recobrado entre 2013 y 2017. De esas 46 enfermedades, 14 corresponden a cáncer. Y de las 5 de mayor crecimiento en costo promedio por paciente, 4 son básicamente neoplasias malignas. Entonces, esto lo que está indicando es básicamente que el crecimiento promedio de este tipo de, pues del valor de estas enfermedades es significativamente más alto que el resto que nos recobran. Ahora vámonos puntualmente a los principios activos por los cuales nos están recobrando. Entonces, estos son básicamente los 10 principios activos mayor recobrados en 2017. Entonces, simplemente voy a leer los 3 primeros. Lenalidomida, abiraterona, bevacizumab. Básicamente, entre esos 3, el valor es de alrededor de 200.000 millones de pesos al año. Ahora, analicemos un poco qué ha pasado en términos de índice de pacientes y costo promedio por paciente en aquellos medicamentos donde tenemos la evolución una vez entran con el INVIMA. Y lo que observamos son básicamente 2 cosas. Lo primero es que los pacientes vienen creciendo de manera significativa o los beneficiados de este tipo de medicamentos, pero tal vez lo segundo y más importante es que el costo ha crecido de manera significativa a pesar de que están regulados dichos medicamentos. Y es, por ejemplo, entre el año en que se incluyó la abiraterona y hoy, o 2017, básicamente se ha duplicado su valor. El ibutrinib se ha triplicado en 2 años, básicamente desde que ingresó al país. El Pensumab se ha más que duplicado y el Ipilimumab básicamente más del 20%, y me disculpan por la pronunciación que sé que no es la adecuada. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a ver qué ha pasado con los biológicos y los biotecnológicos. Básicamente, la participación en el recobro se ha mantenido constante en los últimos años en términos de los biológicos. Básicamente tenemos 1.191 principios activos biológicos recobrados, principios activos recobrados. De esos 122 son biológicos y de esos 25 los explican los neoplasias malignas de manera exclusiva. Y pasamos al tema ya de los biosimilares, en términos de que básicamente teniendo en cuenta lo anterior y que la participación es significativa para el país en términos de valor y costo, pues lo que nosotros hemos visto, y esto es simplemente un ejercicio con el adalimumab,
en donde si continuamos por la senda que venimos, básicamente el gasto a 2020 va a ser de alrededor de 82.000 millones de pesos en ese año. Sí, teniendo en cuenta que el INVIMA ya realizó la aprobación de dicho medicamento, lo que pensamos es que el estimado es un ahorro de alrededor de 33.000 millones de pesos al año, lo cual sí en términos comparativos nos ayudaría, por ejemplo, a que esos ahorros generados más o menos nos permiten comprar alrededor de 1.400 tratamientos para hepatitis C. Entonces es relevante, digamos, el valor y buscar mayor competencia en los diferentes medicamentos para tener un sistema sostenible, sobre todo teniendo en cuenta en que a diferencia de Ecuador, pues en Colombia la restricción es mínima o nula frente a lo que está entrando al país. Entonces yo creo que debemos pensar en buscar mecanismos eficientes para mejorar el costo de los medicamentos y que sean más asequibles para un país que se gasta alrededor de 53 billones de pesos al año en el sistema de salud. Muchas gracias. Son maravillosísimas esas cifras. Sí es más acelerado el gasto y sí es más acelerada la forma como cubre Colombia las innovaciones terapéuticas en cáncer, lo cual significa en todo caso que el derecho a la salud de las personas con cáncer está garantizado en Colombia y sería legítimo, muy legítimo que para garantizar ese derecho el país establezca todas las medidas necesarias que le permitan, por un lado, proteger los recursos públicos, pero por el otro lado, mantener una cobertura de calidad y una garantía de sostenibilidad, no para que nos atiendan a nosotros, que estamos en riesgo de ser atendidos en cualquier circunstancia, sino para las nuevas generaciones. Yo quisiera, dada esta intervención y estas cifras presentadas, hacerle una pregunta a Belén, porque sí es cierto que Belén habló de cómo hacer la cobertura, cómo un país toma una decisión de qué paga y qué no paga con recursos públicos, pero ella nunca dijo cuánto paga. De hecho, ella dijo, a los precios les ponemos un valor chiquito, y después la doctora Cristina dice, el precio sí importa, porque mire cómo está creciendo esto y se nos va a acabar la plata. Entonces yo quisiera hacer una pregunta particular a la doctora Belén, de si conoce de ese análisis que usted hacía de la tendencia de la entrada de nuevos biotecnológicos al cuadro básico. Yo diría la tendencia de entrada de nuevos biotecnológicos para el cáncer al planeta. De hecho, también lo presentó en términos de la Agencia Europea y de los datos de indicadores de salud asociados. ¿Hay alguna información que pudiera decirle a qué precios están entrando? Es decir, en función de ese aporte terapéutico en calidad de vida, en sobrevida o en variables secundarias, ¿a cómo entra eso? ¿A cómo va entrando y qué precios de lanzamiento de mercado tienen estos productos? Sí. Bueno, no presenté esa diapositiva, pero quizás pueden ponerme la presentación hasta el final. A ver, no es que para Ecuador no es importante el precio. Nosotros tenemos un PIB muy bajo comparado con los países que pueden cubrir estos medicamentos. Nuestro asunto es que la Constitución nos impide limitar el acceso a un medicamento debido al precio. La Constitución no nos permite. Si algo tiene un valor terapéutico, se cubre. Y la gran paradoja es, ¿qué es valor terapéutico? ¿Qué es eficacia? Esta parte de parafrasear a veces nos perdemos. Este es un artículo que muestra, ustedes pueden ver aquí, es un análisis de regresión donde vemos, miren, el porcentaje de mejoría en el tiempo libre de progresión de la enfermedad, o sea, qué tiempo es capaz el tumor de no crecer tanto comparado con no dar el tratamiento. Y que miran, que hay medicamentos que lo hacen en cerca de un 40% y cuestan 40.000. Pero hay otros que también lo hacen en un 50%, pero cuestan 160.000. Es decir, no hay una correlación entre
aporte terapéutico y precio. Lo mismo vemos en sobrevida global. Un medicamento que es capaz de mejorar en 10% la sobrevida global termina costando 50.000, así como otro que mejora modestamente en un 15%, pero cuesta 175.000. Entonces, es el sistema de fijación de precios de los medicamentos monopólicos uno de los problemas. Lastimosamente, la cadena se rompe del eslabón más débil y nadie le dice a la industria que baje el precio. Es un tema de acuerdos, patentes, comercio, dinero, y la salud de las personas se está viendo afectada. Por tanto, una buena forma de regular este mercado es fijándole un precio basado en el resultado del medicamento. O sea, si tengo dos fármacos que hacen lo mismo, pero que modificó levemente su molécula, ¿por qué va a costar 10 veces más que lo que hace otro tratamiento? Aunque tengan mecanismos de acción diferente, ATC diferente, los conviertan en dos drogas diferentes. Si yo sé que ibuprofeno me quita la inflamación y yo sé que naproxeno también lo hace con diferencias en términos de seguridad cardiovascular y gastrointestinal, ¿por qué le voy a dar a naproxeno 100 veces más el precio que el ibuprofeno? Solo porque es de patente. Entonces, es un tema de que todos los países debemos sentarnos a discutir. Un país aislado no lo puede hacer, pero necesitamos empezar a discutirlo en nuestros países y regionalmente como bloque, decirlo al mundo. Necesitamos que la industria farmacéutica quiera ganar menos, porque este es un tema en donde no han transparenciado los precios. Hace poco en la Organización Mundial de la Salud ha habido todo un movimiento para decir, por favor, sabemos que no les cuesta lo que nos están vendiendo, sabemos que pueden venderlo a una 10ª parte y pueden seguir ganando, pero no quieren dejar de ganar. Entonces, eso no es ético y alguien tiene que decirlo. Insisto, un país pequeño no puede, necesitamos una coalición regional. Los datos que están ahí muestran lo que acaba de decir la doctora Belén. Si cogemos un indicador intermedio, que no es un indicador duro de salud, que es el mejoramiento en términos de progresión del tumor, eso es lo que esperamos en realidad es sobrevida, pero digamos progresión del tumor puede ser un mediador que se utilice. No hay una correlación entre los precios y ese indicador. Pero si lo miramos en sobrevida global, que es lo que nos interesa, cuánto sobrevivimos al tener un tratamiento, tampoco tiene una correlación con el precio. Doctor Aurelio Mejía, ¿cuáles son los estándares de aprobación de un medicamento de un medicamento biotecnológico de este tipo, por ejemplo para cáncer o para otro tipo de enfermedad? ¿Qué indicador deberíamos usar para aprobar y para entrar los medicamentos al mercado, por un lado, o incluso a pagarlos con recursos públicos, uno, y dos, todo indica que el precio es de acuerdo a lo que soporte el mercado? En palabras populares son un poco más fuertes, pero prefiero decir lo que aguante el mercado. ¿Qué está haciendo el país o qué estrategia regulatoria que pudiera vincular el ingreso al mercado en función del aporte terapéutico y el precio y el nivel de precio que se le pudiera aceptar? Porque en Ecuador, pues, lo que determina eso es la restricción presupuestal. En Colombia, lo que entre se paga. Entonces, ¿cómo hacemos para que a la entrada yo pueda establecer un mecanismo y qué está haciendo el país para, si eso es viable, si eso no es viable, cuáles son los estándares que se están usando y cómo pudiéramos regular los precios para que no terminemos pagando según lo que aguante el mercado? Gracias, Claudia. Gracias al Instituto por la invitación. Desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno, hay una estrategia clara que busca apuntarle a lograr los mejores resultados en salud a un costo que sea razonable y que contribuya a alcanzar las expectativas que tienen los pacientes. Como mencionaba la doctora Belén, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué quiere el paciente? ¿Cuáles son sus expectativas? Luego, todas las decisiones de política que estamos implementando buscan siempre apuntarle a esos 3 ejes de esa meta. En el caso específico de los medicamentos biológicos, como ven, es un porcentaje gigantesco de lo que hoy el sistema está pagando, 1 billón solamente en lo que estamos hablando de recobros.
pero también recuerden todos los que están ya incluidos dentro del plan de beneficios. O sea, lo que nosotros como sociedad estamos invirtiendo en los medicamentos biológicos para muchas enfermedades, en particular cáncer, es significativo dentro del sistema de salud en Colombia. En ese sentido, tenemos que reconocer que las estrategias no pueden o no son únicamente orientadas al precio. El precio es solamente una de las variables de la ecuación. Es necesario que las estrategias apunten tanto a un uso adecuado y racional del medicamento, como a medidas que nos permitan controlar el precio, estrategias que sean directamente de control de precios, que en Colombia están a cargo de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, y también otras medidas que desde el Ministerio de Salud se están implementando para controlar lo que como Estado pagamos, que es la metodología de valores máximos de recobros. Entonces, estas estrategias son las que tenemos y las que estamos implementando hoy para apuntarle a un mayor control del gasto en medicamentos. Ahora, con respecto a la pregunta que me hacía Claudia, bueno, una cosa es los requisitos de seguridad, calidad que deben cumplir los medicamentos al ingreso a Colombia. En este caso, para medicamentos biotecnológicos tenemos el decreto 1782 que establece los requisitos técnicos que deben cumplir los medicamentos para ser aprobados, en este caso por la autoridad sanitaria, por el INVIMA, quien por cierto la doctora Judith, Claudia ya viene en camino. Es un decreto que desde 2014 establece cómo se registra un medicamento en Colombia y establece unas rutas a partir de las cuales se puede realizar la solicitud de registro de los medicamentos biológicos en Colombia. Esas rutas es una ruta que se llama expediente completo, y para el caso de biosimilares tenemos las rutas que son de comparabilidad abreviada, sobre lo que se dio una gran pelea, una gran discusión en el país, pero que son con las que estamos trabajando hoy, que nuestro objetivo es implementarlas, y del desarrollo de ese decreto se han venido construyendo una serie de guías que reglamentan esos lineamientos que se dieron en ese decreto. Pero esto es una parte del proceso, que es la aprobación de los medicamentos biológicos en el país. Viene la otra pregunta, bueno, ¿y a qué precio? ¿Qué control podemos establecer? A día de hoy, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos puede establecer y ha establecido controles de precios directos sobre los medicamentos, muchos de ellos los biológicos, la mayoría de los que están dentro del top de recobros están incluidos dentro del régimen de control directo de precios, pero usualmente esta regulación de los medicamentos no es a la puerta de entrada. Y lo que ¿qué es lo que vemos acá en Colombia? Cuando ingresa un medicamento al país, cuando cumple todos sus requisitos regulatorios, puede empezar a ser prescrito por los profesionales de la salud, por los médicos, puede empezar a ser prescrito a un precio en el cual no está regulado. Eventualmente la comisión, siguiendo las metodologías que ha establecido, puede decidir incluirlo en el control directo de precios y fijarle un precio basado en una comparación de precios internacionales. Se referencian precios en 17 países y se establece el percentil 25 como el precio máximo de venta en Colombia. Pero el problema, la estructura que tenemos en el sistema de salud colombiano implica que una vez ingresan al país pueden empezar a ser prescritos y pagados con recursos públicos. Esto ha llevado a que tengamos que pensar y avanzar en lo que la doctora Belén mencionaba ahorita y lo que Claudia también estaba mencionando, y es que tenemos que empezar a definir precios al momento que los medicamentos ingresan al país. Y esta definición de precios debe responder al valor terapéutico que le están aportando a los pacientes, porque ese es el objetivo. El beneficio para los pacientes. El sistema de salud debe ser responsable para lograr esos tres objetivos que les mencionaba al inicio, esa triple meta. Entonces, en ese sentido, la Comisión Nacional de Precios, desde el año pasado, se elaboró una propuesta en la cual, a partir del valor terapéutico de los medicamentos, se definen los precios.
Esta propuesta no alcanzó a finalizar el proceso, su trámite, y nosotros en este año, a final de este año, queremos publicar nuevamente una propuesta que vamos a retomar lo que se había publicado hace un año, más los comentarios que se recibieron de los actores en su momento, una propuesta que le permite a la Comisión Nacional de Precios, al país, fijar precios de los nuevos medicamentos, de las nuevas moléculas en función del beneficio terapéutico. Y me concentro en decir beneficio terapéutico porque es en función de desenlaces que sean relevantes para los pacientes. ¿Cuáles son los desenlaces relevantes para los pacientes? Serán aquellos desenlaces que en el marco de una evaluación que realice el IETS se definan. No van a ser necesariamente siempre sobre vida global. Doctora Judith, bienvenida. ¿Qué desenlaces van a ser? Van a ser desenlaces que sean relevantes para los pacientes, desenlaces clínicos significativos. No necesariamente en todas las enfermedades van a ser sobre vida global. En muchas de ellas serán mejoras en calidad de vida. Pero para cada una de ellas habrá que establecer cuáles son esos desenlaces relevantes importantes en función de los cuales definir el beneficio terapéutico y establecer si es mejor, significativamente mejor, si es similar a lo que ya hay o si es inferior. Y dependiendo de esa clasificación que la realizará el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, la Comisión Nacional de Precios definirá cuál es el precio máximo de venta en Colombia de ese medicamento, dependiendo de ese beneficio terapéutico. Como decía, no, por lo general, o es que quisiéramos, para cáncer sobre vida global, por supuesto, desenlaces que efectivamente demuestren que hay un aporte significativo en el estado de salud de los pacientes. En otras enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, no necesariamente va a ser sobre vida global, sino que serán otros indicadores de calidad de vida, otros desenlaces, pero siempre orientados a cómo mejoran el estado de salud de los pacientes. Desde el año pasado está la regulación para la entrada, definir precios a la entrada. Eso le aliviaría mucho la vida a la doctora Arango, porque seguramente la aceleración del gasto que ella estaba mostrando, por lo menos sería un poquito menos pendiente. Porque claro, entra un medicamento al mercado, inmediatamente se empieza a prescribir, inmediatamente se recobra, sin ningún tipo de control de precio e independientemente del aporte que dé al sistema de salud en términos de beneficios en salud, la angustia es mayor y la que le toca cuidar esa plática es a la doctora Cristina y aunque la doctora Valemena dice que no se paga del bolsillo, en realidad se paga a través de impuestos, aportes a la seguridad social y demás. Y yo quisiera entonces decir aquí, preguntar acá, esas son digamos, las medidas que el Estado establece para poder frenar un poco esa presión tecnológica de las nuevas tecnologías, de los nuevos medicamentos, pues en este caso en cáncer, que es el tema en el que nos estamos concentrando hoy. Pero tanto los datos que mostraba la doctora Valemena como los datos que mostraba la doctora Cristina sugieren que en todo caso pudiera ser que existen medicamentos sin beneficio, digamos relevante, que están entrando al mercado y que en todo caso lo estamos pagando. En todo caso los pagamos. Quisiera, antes de hacer la siguiente pregunta y darle paso a la doctora Janet Gija, reconocer que han habido hitos muy importantes en el cambio de la terapia en el cáncer que han transformado la sobrevida global y la calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de cáncer en el planeta. Y han sido derivados, algunos de ellos, de la investigación de la industria farmacéutica, es decir, están en cabeza de quienes han hecho esos desarrollos. También es cierto que hay una discusión global que es parte de las presiones que están haciendo para que haya claridad, que una parte de la investigación y desarrollo de esas innovaciones ha sido previamente cubierta con recursos públicos de entidades nacionales como el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos u otro tipo de entidades que financian parcialmente sobre todo la investigación temprana de estos fármacos. Pero al final hay un
hay una industria que hace el desarrollo, lo pone en el mercado a unos precios que todos estamos diciendo, ¿por qué tan caro? Es cierto que están muy caros, pero han cambiado y han transformado la realidad de la epidemiología del cáncer en el planeta. El trastuzumab cambió, la lenalidomida lo cambió, el bevacizumab ha sido reconocido, el rituximab para algunas de las displasias sanguíneas se transformó completamente gracias a eso. Lo que todos en el planeta están diciendo, ¿por qué tan caro? O sea, ¿tiene sentido que sea así de caro? ¿Podemos cambiar el esquema para que no sea tan caro? Y pues no lo vas a resolver tú aquí porque eso globalmente es una cosa súper difícil. Yo quisiera preguntar otra cosa. Yo quisiera preguntar, ¿ustedes están haciendo reflexiones acerca de por qué están entrando fármacos que no están significando un cambio? ¿Cómo cambiar el modelo de innovación para que eso no suceda desde la perspectiva de la industria? Pero sobre todo una pregunta muy puntual, ¿no será que estamos dejando entrar al mercado medicamentos para el cáncer con estudios insuficientes fase 2 como un mecanismo temprano y acelerado de acceso al mercado? Los pagamos anticipadamente y 5 años después, según los datos, no han mostrado la sobrevida global que queremos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué opinan AFIDRO y las multinacionales de esto? Bueno, muchas gracias, Claudia. Un saludo muy especial para todos, un agradecimiento por esta invitación y poder estar en esta conversación con los demás compañeros del panel. Yo, antes de empezar a contestar esa pregunta, quiero hacer también un par de comentarios. Claudia matizó, o tal vez hizo un planteamiento que yo creo que matizó un poco la presentación de Belén. Yo creo que hubiera sido también interesante oír otros planteamientos sobre cómo estas empresas han cambiado la manera en que vivimos. Yo creo que son reflexiones que a veces se nos olvidan en este tipo de escenarios y hoy en día, por razones por las que nos moríamos en el pasado, ya no padecemos de lo mismo. Hoy tenemos una vida y una calidad de vida mucho mejor gracias a los medicamentos. Y creo que poner los comentarios y las reflexiones sobre una balanza, todos son importantes. Yo oí muy bien y estuve muy atenta a la presentación de Belén, pero creo que siempre es importante poder tener todas las miradas y una mirada mucho más integral de lo que ha venido pasando con la industria farmacéutica en el mundo en los últimos años. Además, porque creo que eso nos lleva al debate real que tenemos que tener en Colombia y en muchos de los países en donde estamos hablando de estos mismos temas, y es el equilibrio que tenemos que lograr entre acceso y sostenibilidad. Y al final de eso se trata, y es cómo logramos tener acceso a lo mejor, cómo logramos tener acceso al medicamento que necesitamos y que cada uno, además el día que seamos pacientes, todos vamos a querer el mejor medicamento, pero cómo al mismo tiempo hacemos que nuestro sistema de salud sea sostenible. Yo en particular, y además desde que llegué a AFIDRO, que he tenido oportunidad de hablar con tanta gente, me quedo maravillada de todo lo que piensan afuera de nuestro sistema de salud. Siempre hablan de un sistema de salud que es universal, que intenta dar lo mejor, que intenta responder lo mejor, y eso también nos lleva a una reflexión, y es cómo estamos cada uno cuidando nuestro sistema de salud. Yo creo que la sostenibilidad también pasa por ahí, pasa por no solamente todo lo que tenemos que hacer para que sea cada vez más sostenible, porque esfuerzos tenemos que hacer, sino cómo cada uno, al valorarlo, lo cuida y hace lo que le corresponde para que este sistema pueda perdurar en el tiempo. Y creo que es una tarea muy grande que tenemos entre todos. Y bueno, ya Aurelio mencionó muchas de las iniciativas que ha venido desarrollando el gobierno precisamente en miras de que tengamos un sistema más sostenible. Desde AFIDRO, además, algo que hemos decidido como gremio y con todas nuestras empresas es cómo también nos volvemos parte de la solución. Yo creo que por mucho tiempo hemos estado en esta discusión nacional y creemos que hoy tenemos todos que aportar. Y en ese sentido estamos haciendo desde una próxima hackathon de sostenibilidad, a la que incluso he invitado a varios de los aquí presentes para que miremos cómo estudiantes de universidad nos ayudan a pensar de manera distinta sobre cómo hacer sostenible este sistema, y eso pasará seguramente por temas de medicamentos, pero por muchos otros temas. Recordemos que somos una parte de la cadena, pero ¿dónde está todo lo demás? Creo que ahí también hay que hacer unos esfuerzos importantes hasta mirar cómo empezamos a traer a Colombia modelos innovadores, cómo empezamos a trabajar en alianzas público-privadas, cómo incluso participamos en los temas de compra centralizada, cómo todos estos temas finalmente hacen parte de un discurso en el que tenemos que ser responsables, en el que tenemos que participar de manera juiciosa, activa, no solamente en el discurso, sino metiéndonos de lleno a dar respuesta a estos temas. Claudia, si bien entiendo, usted me preguntaba sobre lo que, digamos, la entrada de medicamentos que están en estudio fase 2. Y tal vez yo voy a hacer referencia a las guías que tiene FDA y EMA.
estas guías de FDA y EMA en particular, que hoy en día, digamos, en Colombia todavía no estamos aplicando ese tipo de mecanismos, pero no sé si esta es la pregunta. La pregunta que yo tenía y que fue la que le entendí en este momento, no, entendí mal y me eché un cuento además que... No, está bien. La primera fase del cuento me parece linda porque es esa del amor. Todos nos podemos coger de la mano y salir adelante. Esta es una pregunta diferente. Esta es, los datos preocupan globalmente sobre cómo están aprobándose los nuevos medicamentos para el cáncer, estas inmunoterapias hiper nuevas. Hay unos mecanismos acelerados de ingreso al mercado de los medicamentos hiper nuevos. Pembrolizumab tal vez es el más importante, que entró con un registro acelerado, Pembrolizumab de Merck, patentado de reciente ingreso. Hemos pagado mucha plata ahí, está en el top del 10 de los biotecnológicos. Entró con un registro condicionado en la agencia europea y por la agencia FDA, con estudios fase 2, con una promesa de entregar estudios fase 3 una vez demostraran que había después del fase 2 algo de expectativa. En el caso de Pembrolizumab entregaron estudios fase 3 y mostraron cambios en la sobrevida global en cáncer de pulmón, o sea, estuvo bien. Le dijimos, entre con poquitos ensayos, tráigame más ensayos dentro de unos meses, y entregaron y estaba bien, ¿cierto? Ahí, en lo que pagó la ADRES, pues esa plática no se perdió. Pero el 80%, según los datos de British Medical Journal, que entran por el mecanismo abreviado acelerado de la FDA y de la EMA, se llama registro acelerado, para medicamentos nuevos con estudios fase 2, 5 años después no han mostrado mejoramiento de la sobrevida. Entonces esa plática sí se perdió. No estoy hablando de competidores, estoy hablando de los lo tengo innovadores. claro, ya le entendí su pregunta. Perfecto. Están entrando, pero además eso es una claridad importante, para necesidades médicas insatisfechas. ¿Está claro? Digamos, está entrando para eso, está entrando porque en el país, porque para unos pacientes en particular no hay una alternativa terapéutica y están entrando para necesidades médicas insatisfechas. Y llegan además, llegan además con la necesidad de que se cuente con farmacovigilancia y con mecanismos de gestión de riesgo robusto. Ahora, en algunos casos estamos hablando de medicamentos que están en fase 2 y que por supuesto están entrando al país o están entrando es para necesidades médicas insatisfechas. Y esa es la razón por la cual hoy en día tenemos este tipo de casos. La pregunta que yo quisiera hacer, y entonces ahí entra la doctora Judy, no, tranquila, llegaste un poco más tarde, pero tu pregunta era la última en esta tanda, o sea que llegaste justo a tiempo. En Colombia, no, todavía no, en Colombia se han aprobado medicamentos nuevos, se han solicitado aprobaciones de medicamentos nuevos con datos fase 2, se han presentado solicitudes y se han aprobado medicamentos con estudios fase 2 pendientes de fase 3 o no. Lo primero que tengo que decir es que todo, el 99.99% de los medicamentos que se aprueban en Colombia tienen que tener estudio fase 3. Hay algunas excepciones, como lo decía la doctora, hay algunas excepciones en donde por enfermedad rara, por alguna condición especial, posiblemente se pueden aceptar ese tipo de estudios fase 2, pero el hecho de que se acepte un estudio tipo fase 2 no quiere decir que no se garantice la eficacia y la seguridad del medicamento. ¿Por qué? Porque de alguna manera, para demostrarlo ante nuestra sala especializada de medicamentos, en donde están los expertos que evalúan los estudios clínicos para que ese medicamento sea aprobado, tienen que demostrarle primero pues, que el medicamento sirva por lo menos para disminuir la enfermedad, y segundo, pues para asegurarle al paciente de alguna manera que no va a ser progresiva la enfermedad. Si el estudio clínico en fase 2 asegura esos dos procesos y que además la línea de beneficio-riesgo sea más hacia el beneficio que hacia el riesgo, ahí sí es aprobado, pero de otra manera nosotros no podemos aprobar un medicamento que no garantice esos mínimos, esos 3 puntos para que sea registrado y sea utilizado por los pacientes. Bueno, muchas gracias. Lo que es claro, y tal vez este es el cierre de la primera tanda de preguntas, es que
estamos sujetos a una presión de innovaciones grandes en esta materia, en especial de biotecnológicos. El gasto excepcional en Colombia vía PBS no es tan excepcional, es grande. Posiblemente estamos pagando justamente por aquellos medicamentos que han sido aprobados, siendo nuevos, con pruebas fase 2, que son solamente indicativas posibles de eficacia, y la ADRES lo ha venido pagando en todo caso así. Existen posibilidades, uno, de ser mucho más estrictos con los medicamentos completamente nuevos, en términos de pedirles los datos completos clínicos fase 3, porque la excepcionalidad en cáncer, pues por lo menos las cifras de la ADRES, no es tan excepcional, porque está generando mucho gasto en recurso público. Y claramente la regulación, o sea, el estándar para la aprobación de nuevos medicamentos deberían ser datos completos clínicos fase 3 para evitar estar pagando cosas que no representen un valor agregado. Claro, yo le puedo hacer una interpelación pequeñita sobre ese tema. Yo creo que, digamos, ahí lo importante es dejar claro que estamos hablando de los pacientes que no tienen una alternativa en un momento dado, y esto es una posibilidad de una alternativa para un paciente que de otra manera no tendría ningún otro tratamiento que esté disponible para él, y por eso creo que es bien importante el planteamiento de Judith, porque aquí estamos hablando de unos medicamentos que en efecto están en fase 2, y usted lo acaba de mencionar y se lo reitero, están en fase 2, pero que también el INVIMA ha hecho la revisión del caso para saber que además tiene la seguridad y eficacia que necesita. Digamos, ya la discusión más profunda de ese tema habrá que darla, pero creo que el planteamiento es un paciente que no tiene otra opción, y por lo menos se está llegando a la posibilidad de que tenga una opción distinta. Muy bien, entonces es claro el punto, de todas maneras pagando harto. Y que me parece que es el mensaje. El segundo mensaje es: ojalá poner estándar fuerte, tenemos una alternativa para pacientes que no tienen posibilidades de tratamiento, pero a la vez se están desabasteciendo las primeras líneas de tratamiento más baratas para las mismas patologías. Entonces estamos privilegiando fases tardías de la enfermedad de las cuales no hay alternativa, pero desabasteciendo globalmente en cáncer alternativas de demostrada efectividad por falta de interés en el mercado. O sea, aquí hay un problema que tenemos que resolver juntos, de los dos lados. Y hay alternativas, que es poner precios a la entrada, poner el estándar más fuerte, pero sobre todo precios a la entrada. Cerramos esta primera parte. La innovación nos está costando mucho, y en algunos casos con evidencia insuficiente. Vamos a la segunda parte, y retomando esto de: evidentemente se ha transformado la epidemiología del cáncer gracias a algunas innovaciones. Y tengo 3 ejemplos que son los más relevantes de la lista de medicamentos esenciales de la OMS, y que Colombia empezó a cubrir casi 6 años antes que la lista de la OMS lo sugiriera, que son trastuzumab, cáncer de mama; rituximab, discrasias sanguíneas; y lenalidomida y otros de esa línea. Muy caros, patente 20 años, innovación de la industria farmacéutica. Queremos saber por qué tan caros, pero ahí están y son una innovación. Transformaron la realidad de la epidemiología del cáncer en el planeta. Vencieron sus patentes. En los últimos 8 años vencieron sus patentes. De trastuzumab, en Europa hay 7 biocompetidores, versiones genéricas de esos medicamentos en el pipeline de la aprobación, y ya hay 5 en el mercado, 5 o 6 en el mercado. En Estados Unidos se han aprobado 2 trastuzumab, y en Colombia ya nos van a contar cuántos. La doctora Judith Mestre nos pudiera decir cuántos competidores de estos medicamentos hay en el mercado. Son los que están transformando la realidad de la epidemiología de ciertos tipos de cáncer. Son monopólicos y nos lo están vendiendo hipercaros, no nos han dicho por qué, y no nos lo van a responder aquí. Pero la competencia es inminente, y la competencia puede hacer la diferencia. Ahora le voy a preguntar a Cristina qué opina de la competencia en este segmento y cómo le va. De hecho ya no lo dijo, ¿no? Dijo: si el adalimumab tuviera suficientes competidores, podíamos
con ese ahorro tratar a 1.400 pacientes con hepatitis C. O sea que cada día que se demore en entrar un competidor al mercado, es plata que dejamos de ahorrar para garantizar cobertura en otros medicamentos y otros tratamientos. ¿Cuántos, doctora Judith Mestre, cuántos biocompetidores hay en el mercado? Sí, en Europa tenemos 59 versiones diferentes competidores. ¿Cómo está la competencia de estos medicamentos en Colombia? Primero, pues, nuevamente aclaro, yo creo que aquí tenemos varios usuarios nuestros y saben lo estricto que es la sala de comisión revisora de medicamentos para revisar este tipo de comparabilidad para poder definir si el producto es realmente biosimilar o no. Es por eso que, a pesar de que hemos sido un poco lentos en el proceso de autorización, precisamente para garantizarles a ustedes, los pacientes y a los médicos, que lo que estén recetando y lo que estén consumiendo para sus enfermedades es que, insisto, eficacia, seguridad y calidad. Nosotros, a la fecha, al día de hoy, para la molécula de trastuzumab tenemos 3 biosimilares aprobados. Y creo que eso es una ganancia para todos, el hecho de que ya tengamos 3 trastuzumab, 3 registros sanitarios de la molécula trastuzumab aprobado. En este momento, INVIMA tiene 28 solicitudes de registro sanitario de productos biosimilares. De esas 28, tenemos 3 registros sanitarios de molécula trastuzumab aprobadas con registro sanitario ya disponibles en el mercado, un biosimilar de adalimumab, un biosimilar de bevacizumab, y tenemos en este proceso 2 casi listos para salir, biosimilares de rituximab y de pefliglastin. Entonces, de verdad, la sala especializada de medicamentos ha tenido un fuerte trabajo en revisar todo este tipo de moléculas, pero al igual hemos ido avanzando en este tema y en este momento tenemos 5 registros sanitarios biosimilares aprobados y tenemos en proceso de que salgan 2 más, para un total de 7 registros sanitarios biosimilares y 4 moléculas. La pregunta que uno hace es si desde 2005 hasta la fecha hay en Europa 7 biosimilares, ¿por qué en Colombia? 7 biosimilares para trastuzumab, porque en Colombia tenemos solo 3. Sí. Pues, no para ti, tranquila. Okay. Todos hacemos esa gran reflexión. Okay. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si es un mercado, pues algunos dirán, no, es que la patente, como es territorial, venció después acá, etcétera. Pero uno diría, ¿es realmente fácil, es realmente fluida la entrada de competencia en los mercados, sobre todo en los mercados de países del sur? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con la dilación del ingreso al mercado? Yo ahí le pregunto a la doctora Belén. Doctora Belén, y se lo pregunto por una razón, es que cuando yo empecé a trabajar en estos temas hace unos 15 años, nosotros estábamos discutiendo una regulación procompetitiva de biotecnológicos porque sabíamos que las patentes de los medicamentos iban a vencer. La negociación de ese decreto, que hoy ya es una realidad, ya pasó a esta posibilidad, duró casi 7 años. La pelea y la negociación fue durísima con Afidro. No estabas tú, Janet, no tienes que contestar esto. Fue muy dura. Y lo que sí nos dimos cuenta era que iban entrando biosimilares, biocompetidores o versiones genéricas de biotecnológicos al mercado mexicano, al mercado peruano, al mercado ecuatoriano. ¿Tú pudieras contarnos qué ha pasado y cómo está el estatus de competencia en Ecuador? ¿Hay estrategias de dilación de la competencia, aparte de estas negociaciones tan duras y tan dolorosas con los que no quieren partir la torta después de tenerla 20 años con la patente? Hace 50 años, cuando salió la penicilina y, bueno, 70, 80 años, ya empezaban a decirnos, cuidado, usen genéricos, que eso es malo. Uy, no, cuidado, se van a morir. Si usan genéricos, no, se van a morir. Malo, malo, malo. Y los años demostraron que los genéricos, por definición, son de calidad. Si una molécula tiene menos cantidad declarada, eso es falsificado, adulterado, calidad subestándar, eso es otra cosa.
Todavía quedan ciertas personas que consideran que los genéricos son malos, peligrosos, pero cada vez es menos. Europa, más del 60% de su prescripción son genéricos. Lastimosamente, los países menos informados y con menos ingresos económicos, a veces nos comemos el cuento de que la marca cura, y no es eso, es el principio activo. Ventajosamente, hemos avanzado mucho con el tema de los de síntesis química. Entonces ahora viene un nuevo fantasma, cuidado los biosimilares, porque se van a morir. No son buenos, la molécula se da la vuelta y entonces la inmunogenicidad y entonces se agarran de la farmacocinética y todo. Todavía hay poco tiempo, pero creo que cada vez hay más presión en el mundo y se está demostrando que los biosimilares, con la definición que son de calidad, un biosimilar tiene que tener calidad, seguridad, eficacia, las normas y demás. Cada vez estamos viendo que una respuesta para el acceso de estos maravillosos medicamentos, porque hay que decir que hay maravillosos medicamentos, la respuesta del acceso es tener posibilidad de competir en el mercado con biosimilares. Pero ¿qué prácticas están dilatando su ingreso? Son estas, no sé si se dice así en Colombia, pero en Ecuador se dice esta palabra, legulillada. Esa traba de la ley de ¿qué pasó, por ejemplo, con rituximab? Entre 2010 y 2013 nuestro país no tenía una legislación específica para biológicos, porque todo esto era nuevo, entonces se le metió en la misma caja de cualquiera de síntesis química, pero no había que pedirle otros registros, entonces el que fabricó primero le metió una medida cautelar al que fabricó después y pasaron así varios años demandándose, tú no puedes porque no has hecho esto y espérate la última regulación y no sé qué, y tardaron como 3, 4 años para dejar que el competidor esté en el mercado, competidor que ha demostrado que funcionaba. Entonces debemos tener cuidado de entrabarnos en las regulaciones en nombre de los pacientes. Lo que terminamos haciendo es frenando el acceso de la oportunidad para que la gente tenga la garantía de su derecho a la salud. Aquí estamos garantizando el derecho a la salud. No nos importa tanto, pensando en mi país, teóricamente nos importa más el derecho a la salud que el derecho del fabricante a su ganancia. Entonces esto suena bonito en la retórica, pero en la práctica no es fácil, porque sin duda alguna lo que se trata es de frenar. Otro caso que justo lo discutimos con el Centro de Pensamiento y tuvimos el apoyo de Claudia fue bevacizumab, un buen fármaco. Resulta que ya había una versión biosimilar y ganó la subasta, porque en nuestro país se hacen subastas centralizadas para los medicamentos del cuadro. Y resulta que el precio fijado del que desarrolló primero la molécula estaba más o menos como por $2,000. Y en la subasta se bajó como a $800, $1,000, se bajó a la mitad. Entonces, bueno, las subastas reducen los precios y resulta que esta comisión técnica adjudicó el medicamento biosimilar como ganador de la subasta. Al otro día tuvimos a nuestros asambleístas maravillosos del Congreso, algo así como el Congreso, peleando para que este otro medicamento demuestre que es igual de bueno cuando ya había pasado todas las partes del registro. Bueno, todo un lío. Y lo interesante es que lo hizo con un juez en un lugar del fin del mundo, con una acción de protección. Algo interesante porque prácticas parecidas se hicieron en Argentina, y ahí tuvimos, en México hicimos intercambio de correos para saber cómo abordamos este problema en Ecuador. Bueno, ventajosamente el juez escuchó a todas las partes y dijo, ups, sí metí la pata, quitaron la acción de protección, pasaron un par de meses, y hubo unos cuantos millones de dólares que se perdieron en este vaivén, de que le dejo, no le dejo, la ley le deja, la ley no le deja. Entonces debemos tener cuidado cuando protegemos más la ley que a las personas. Y las leyes tienen que ser actualizadas en los contextos nacionales. Yo me siento feliz y lo voy a decir públicamente porque hace unos 5 años me sacaron de un congreso porque dije que algún día no se van a llamar biosimilares, sino se van a llamar biogenéricos, porque el concepto de genérico es que es, más allá de si la fórmula química empata o no empata, es que el genérico te da la idea de acceso porque no pagas por la marca, pagas por el beneficio.
creo que en unas 2 décadas el mundo va a evolucionar, así como evolucionó con la lista de medicamentos esenciales, vamos a evolucionar y nuestras luchas ya no van a ser por si los biosimilares sirven o no sirven, porque está por más demostrado. Todavía parte de la dilación es hacernos creer que no es lo mismo y enredarnos en la parte de la ley para su aprobación. Gracias. En Colombia han habido acciones judiciales en contra de la regulación expedida para la aprobación de este tipo de productos, en especial para los competidores. Una de esas demandas fue puesta por AFIDRO, se hizo en su momento y el Consejo de Estado desestimó en una declaración preliminar, en un auto preliminar, desestimó el interés de AFIDRO de la demanda de parar una de las rutas incorporadas en el decreto de biotecnológicos. Dado que la tendencia global es que nos movamos todos hacia la ruta abreviada, hay un par de artículos, en especial uno muy reciente de Houellebecq y otro de un francés, François Frappies, pero está inundada la literatura, estamos en una tendencia muy fuerte a que, evidentemente, dado que los medicamentos competidores, las versiones genéricas de los biotecnológicos demuestran que son esencialmente los mismos desde el punto de vista físico-químico, se están proponiendo mecanismos que permitan rápidamente su entrada al mercado sin barreras técnicas innecesarias, sin exigir estudios redundantes. Lo interesante es que los últimos autores, el que les estoy contando, Gillian Houellebecq y François Frappies, son de la industria de genéricos que está promoviendo la entrada de genéricos biotecnológicos. Por ejemplo, aquí Pfizer es uno de los trastuzumab que está entrando. La industria multinacional tiene su brazo de genérico fuerte y está diciendo, hey, son genéricos, aceleremos la cosa, no me hagan presentar estudios innecesarios. Dada la demanda que presentó AFIDRO a esta forma de aprobación que había establecido Colombia y el Consejo de Estado le dijo que no, pudiéramos dar una buena noticia en este foro de que ustedes desestimen esa demanda y podamos tener un escenario de mejor competencia en el mercado para mejorar los precios y facilitar, reducir el gasto público. Estamos en el momento de cogernos las manos. Claudia, el Consejo de Estado no ha desestimado la demanda, primera aclaración. Tú lo podrías desestimar. No, si el Consejo de Estado están pagando. pero venga y le hago como unos comentarios antes de entrar en particular al tema de dónde está la demanda, qué pasó con la medida cautelar y demás. Lo primero, AFIDRO está totalmente a favor de los biosimilares y totalmente a favor de los genéricos. 5 aprobados, 3 de esos son de empresas de AFIDRO. Ahí está Amgen y está Pfizer. Entonces, primer punto es, estamos totalmente a favor de biosimilares y totalmente a favor de genéricos de calidad. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de Belén de que todos los genéricos son de calidad. Eso para mí no es un sinónimo. Sabemos que tiene que haber estudios de equivalencia y de disponibilidad para saber que el efecto del genérico es igual que el efecto del medicamento innovador, si se quiere decir así. El caso del biosimilar es aún más complejo, pero ya voy a ir a ese punto. Entonces, lo primero es, estamos totalmente a favor y creemos que además, en la medida en que hagamos esto bien en el país, incorporando genéricos y biosimilares de calidad, el sistema va a ser más sostenible y en eso estamos totalmente comprometidos. Primer punto. Segundo punto, AFIDRO demandó la ruta abreviada de comparabilidad. Recordemos que hay 3 rutas. AFIDRO no demandó el decreto, no demandó el tema de biosimilares, demandó la ruta abreviada de comparabilidad, diciendo o argumentando que esa ruta no nos permite garantizar que el medicamento sea seguro y eficaz. Básicamente porque hay menos estudios o los estudios no son lo suficientes para poderlo garantizar. No hay, de alguna manera, los estudios completos que nos permitan decir eso va a producir en mí lo mismo que produce el medicamento biológico. Tenemos que tener en cuenta que un medicamento biosimilar es un medicamento altamente similar al medicamento de referencia y eso está comprobado precisamente porque son procesos con seres vivos, puede tener algunos cambios que tienen que ser caracterizados, como a través de unos estudios. Y esos son los estudios que no podemos obviar. Y por eso hemos dicho y hemos insistido en que la tercera vía o la ruta de comparabilidad no es una ruta adecuada para que el paciente, yo en el futuro, esté tranquila de que va a producir el efecto que debe producir. Y por eso así lo hemos planteado. Ahora, ¿cómo va el tema de la demanda? Recordemos que nosotros
o Afidro puso la demanda hace ya unos años, y al tiempo de poner la demanda a esta ruta y solo a esta ruta, pedimos una medida cautelar, diciendo mientras sale la demanda o el resultado, a esta pongamos una medida cautelar. Lo que salió fue el auto frente a la medida cautelar, en donde el magistrado lo que nos decía es que no tenemos que supeditarnos al estándar internacional, que era uno de los temas que planteábamos, y que faltaba más información para decir que esto ponía en riesgo la vida de los pacientes. Sin embargo, sí plantea, y es importante que se lean lo que dijo el magistrado, sí plantea la necesidad de estudios, es decir, de alguna manera va mostrando que se necesitan estudios suficientes para probar un medicamento de estos en el país, y yo los invito a que se lo lean. Insistimos en Afidro en que biosimilares genéricos son importantísimos, pero importante también la manera en que entran al país y cómo se aprueban para que todos estemos tranquilos de que tenemos un medicamento de calidad. Gracias. O sea que para los nuevos sí se puede fase 2, pero las que se conocen 10 años bien caracterizados. Son cosas muy distintas, entonces, Claudia. Voy a leer dos cosas. Son cosas voy muy a leer distintas. En ese momento 2 artículos, 2 citas. Gilead Goulet publicó la semana pasada un artículo que se llama "Hay que cambiar el paradigma del desarrollo de biosimilares para una estrategia más eficiente". Y dice que después de 10 o 15 años de haber hecho estos desarrollos y después de haber establecido estas barreras tan altas, hay que pensar en un paradigma en el cual se acepte que, habiendo caracterizado plenamente 2 moléculas que son altamente similares, se eviten ensayos confirmatorios innecesarios. Este señor trabajó con Bayo, a cuya organización pertenecen gran parte de los afiliados de Afidro, así que yo creo que deberían considerar seriamente desestimar esa demanda porque atenta contra su propia postura global. Y la segunda es que el artículo de François Frappé, que se titula "El fin de los ensayos fase 3 en desarrollo de biosimilares", que no es lo mismo el fin de fase 3 para los nuevos, que no se conoce nada. Aquí estamos diciendo 2 moléculas altamente caracterizadas. No hay ninguna razón desde el punto de vista científico y técnico para pensar que tengan un desempeño diferente. Por eso François Frappé, que es de Sanofi y que está trabajando con Novartis en eso, está sugiriendo una estrategia de esta naturaleza. Yo entiendo perfectamente la postura de Janet Gija, entiendo perfectamente la postura de Afidro, porque es la manera más fácil de generar incertidumbre y miedo frente al uso de los biosimilares. Y es la manera más fácil de decir que hay unos genéricos de alta alcurnia y hay otros genéricos que son de baja alcurnia. En esto cambio mi rol de moderadora y les digo, enterémonos de los dos lados. Enterémonos de la demanda de Afidro, pero también enterémonos de la tendencia global y entendamos que, tratando de representar las preocupaciones de la sostenibilidad del sistema de salud, que cuando tenemos un biosimilar de adalimumab de Amgen, el mercado sigue siendo monopólico porque desde el punto de vista económico 2 competidores no son un estado de competencia. Y si el titular es Amgen, seguramente el precio no va a ser el que se espera bajar en términos de accesibilidad. Tendría que ser 50, 70 u 80% por debajo del precio, y seguramente eso es lo que va a pasar cuando tengamos 4, 5, 7 biosimilares o biocompetidores de trastuzumab y de los demás. Esas son las preocupaciones a las que tendríamos que atender, y creo que si todos nos cogemos de la mano para pelear por el sistema de salud, ese tipo de cosas son las que tenemos que promover desde las posturas diferentes. Tenemos 2 posturas que pueden ser diferentes, pero acá podemos construir una diferente. Claro, pero si ya tenemos 5 medicamentos biosimilares que están aprobados, vienen 2 más, dijo Judith, con los estudios que son, está demostrado que sí podemos presentar biosimilares al país que entren con todo lo que se necesita, y ese es el único llamado que estamos haciendo. El llamado es a que entren como tienen que entrar, dándonos la tranquilidad a todos de que el medicamento tiene la seguridad y eficacia adecuada. Ahí está el punto, digamos, aquí lo estamos demostrando. Aquí lo estamos demostrando, 3 son nuestras, hay 2 que no lo son, y básicamente lo que estamos diciendo es importante que entren con las garantías para que el paciente por lo menos se sienta tranquilo. ¿Cuáles son las preocupaciones desde el Ministerio de Salud frente a esta regulación y cómo ve este debate que va a tener años de largo? Vamos a terminar, cuando ya no estemos tú en Afidro y yo dictando clase, estaremos viendo a otras 2 dándose palo así, pero eso va a seguir. Pero ¿qué dice el hoy director de medicamentos del Ministerio frente a esta discusión y sobre todo para este auditorio?
Cada vez que dejamos de entrar un genérico, un día significa mucha plata para el sistema. Y cada vez que tengamos prejuicios para el uso de un biogenérico, eso significa un gasto adicional y una pérdida de recursos para poder cubrir a otro paciente. El primer mensaje que quiero dejar claro es que el decreto en su totalidad brinda las condiciones para que todos los medicamentos biológicos de referencia o biosimilares cumplan con los estándares de eficacia, calidad y seguridad. Cuando sean aprobados por el INVIMA, independiente de la ruta de presentación, pueden tener esa tranquilidad, que pueden ser prescritos. No hay de mayor o de menor calidad. Los estudios, todos independientes de la ruta de presentación, tienen que presentar una serie de estudios amplios, analíticos, buenas prácticas de manufactura, tienen que cumplir una serie de requisitos supremamente rigurosos e incluso en la ruta abreviada con estudios en humanos. No significa la ruta abreviada que no existan estudios en humanos, claro que sí, y es uno de los requisitos. Entonces, independiente de la ruta, lo que tenemos que pensar es que el decreto en su totalidad brinda las condiciones para que cualquier medicamento biotecnológico que sea aprobado por el INVIMA puede ser usado con tranquilidad en la población colombiana. Eso es lo primero que quisiera dejar claro. Cuando nos referimos ya específicamente a esta tercera ruta, la ruta de comparabilidad abreviada, no significa que se disminuya la rigurosidad, no significa que entonces van a haber más o menos calidad, está significando que en cierto tipo de moléculas podrán obviarse estudios clínicos fase 3. Y no somos el único país que lo está haciendo. FDA, Europa también reconocen que puede, y lo dicen así, puede, es que no es de siempre. INVIMA podrá perfectamente, en el caso de que persista incertidumbre, podrá exigir estudios adicionales. Es decir, no significa esto que entonces se van a dejar de hacer estudios clínicos fase 3, de ninguna manera. Lo que está brindando es la posibilidad de que en ciertas moléculas altamente conocidas pueda optarse por una alternativa donde los estudios fase 3 incluso pudieran considerarse éticamente no razonables. Entonces el decreto debe mirarse en su totalidad porque el decreto sí brinda esa seguridad. Y nosotros, en primer lugar, respetuosos obviamente de las decisiones del Consejo de Estado, acatamos lo que el Consejo de Estado defina eventualmente. Y por supuesto es nuestra preocupación como gobierno que los medicamentos que se aprueban en Colombia sean seguros, efectivos y que no generen riesgos para la población. De ahí que también del decreto se derivan una serie de reglamentaciones adicionales, una serie de guías que ya especifican aspectos técnicos clave que es importante que se empiezan a desarrollar. Ya se han desarrollado varias guías, próximamente estaremos publicando una guía que es la guía de comparabilidad, que es muy importante. También ha sido justamente por esta preocupación, cuando yo llego en particular a la Dirección de Medicamentos, ya hace un año que empieza este nuevo gobierno, nos encontramos la guía en proceso de publicación, notificación ante la OMC, revisamos los comentarios, con el nuevo equipo del INVIMA volvimos a revisarlo, volvimos a trabajarlo, porque queremos brindar esa tranquilidad y la pueden tener, que se ha hecho un trabajo muy juicioso de revisar todas las posiciones, todos los comentarios, para que se garantice ese objetivo primordial que es la protección de las personas, su estado de salud y la calidad de los medicamentos biológicos en el país. Eso nos ha tomado un poco más de tiempo, pero vamos a continuar con la expedición de la guía de comparabilidad y continuar desarrollando el resto de la regulación que es necesaria en el marco de este decreto, guía de farmacovigilancia, de planes de gestión de riesgo, que son todos los elementos que le van a brindar a los pacientes, que nos brindan a todos, porque todos somos usuarios del sistema y de estos medicamentos, de esa tranquilidad de que podemos confiar en los medicamentos y es en virtud del decreto en su totalidad. También
Judith podrá contarles, por ejemplo, de cuántas son los medicamentos que se han presentado por esta ruta. Uno podrá ver que todo va a ir por ahí, de ninguna manera. Son unos que podrán adoptar esa alternativa cuando cumplen una serie de requisitos y una serie de condiciones. En general, la mayoría, todos los innovadores tendrán que ir por la ruta completa. Muchos biosimilares tendrán que ir por la ruta de comparabilidad. Unos cuantos podrán ir por esa ruta en unos casos específicos que la misma normatividad ha definido, pero en cualquier caso siempre garantizando que se cumplen los criterios de efectividad, calidad y seguridad. Creo que ese es un mensaje que me parece importante. Yo complementaría lo que dice Aurelio con que definitivamente lo fundamental es tener un sistema de salud sostenible. Recordemos que en el año 2006 nos gastábamos alrededor de 200.000 millones de pesos en no PBS y hoy, 2019, estamos alrededor de 4.1 billones de pesos. El crecimiento es realmente desbordado. Si no pensamos en alternativas que sean viables para el sistema de salud, pues corremos el riesgo de perder todo lo construido. Entonces, definitivamente es una alternativa, necesitamos implementarla más rápido de lo que lo hemos venido haciendo. Muchas gracias. Voy a dar paso al público, a unas preguntas del público. Estuvo muy interesante las respuestas y quisiera cerrar al final con una pregunta igual para todos, que también es, digamos, en la perspectiva de construcción y de sumar esfuerzos. Yo soy Carolina Gómez del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional. Yo quisiera preguntarle a la doctora Yija exactamente en qué parte de la ruta abreviada dice que no se requieren ensayos, porque ese ha sido el argumento de AFIDRO y el decreto no dice eso. El decreto leído en complemento con la guía de inmunogenicidad dice: para todas las rutas se requieren ensayos de inmunogenicidad en humanos con el medicamento, digamos, que está solicitando el registro y además al menos ensayos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Entonces, no quisiera entender el argumento de la demanda de que no se exigen ensayos clínicos en la ruta abreviada. Eso yo no lo he visto y quisiera que me lo explicara. Buenas tardes, muchas gracias por el debate, muy interesante. Quisiera hacer un comentario corto y dos preguntas. El primero es sobre la definición de valor que mencionó el doctor Mejía en relación con los desenlaces que se utilizarían para la definición de precios, que considero que a veces es difícil llegar después a estimar ese valor. Los tres tipos de cáncer que mencionan el ADRES como de mayor cantidad de recobros son tipos de cáncer que se han convertido en enfermedades crónicas. O sea, los pacientes prevalentes viven muchísimo tiempo en próstata, en mieloma y en cáncer de mama y terminan generando un costo altísimo al sistema. Con un retorno que es complejo. En cáncer de mama nuestra mortalidad sigue creciendo, nuestra incidencia sigue creciendo y la supervivencia no ha mejorado. En mieloma la supervivencia, la incidencia y la mortalidad se mantienen más o menos iguales y en próstata tenemos alguna reducción de la mortalidad, pero con una supervivencia que tampoco se ha mejorado y que está más dada por una reducción de la incidencia. Entonces a veces llegar a esa construcción de valor resulta un poco complejo. Y un par de preguntas. Se dice que la aprobación de fases tempranas estaba a la adecuada evaluación de la eficacia y la seguridad. Pero si el 80% de lo que aprobamos tempranamente resulta no tener la eficacia que había pensado antes, ¿no será que necesitamos revisar un poco los criterios que estamos usando para valorar la eficacia en la aprobación de un medicamento de fase temprana y que valdría la pena pensarlo un poquito más? Y la última pregunta es en relación con si consideran que el MIPRES, la implementación del MIPRES ha tenido algún impacto o va a tener algún impacto en la dinámica de los recobros en el país. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas las preguntas. Yo voy a complementar, si me permiten, la última pregunta del doctor Murillo, en especial para ADRES, acerca de qué otras medidas, aparte de la gestión del gasto vía regulación económica, está pensando ADRES para gestionar el gasto, porque hay muchas que tienen que ver más con otras cosas y tal vez se asocia a la pregunta de MIPRES. Damos paso a esas respuestas y después hacemos la pregunta general, que creo que todos la tienen en la mano y pueden
hacer un cierre. Dale. Trato de contestar rápido la primera mía. Recordemos que la segunda ruta, y me refiero a la segunda para poder explicar un poquito mejor la tercera, sí exige todos los estudios porque es la ruta de comparabilidad. Digamos, y ahí creo que no hay ninguna discusión y es, digamos, la ruta que decimos es la que debería seguirse para estar tranquilos y saber que lo que se apruebe tiene la seguridad y eficacia que requiere cualquier medicamento para ser utilizado en los pacientes. La tercera ruta deja abierta la posibilidad, y eso es lo que hemos dicho permanentemente, deja abierta la posibilidad, y es la comisión la que puede o no pedir la información, y la información incluso, como queda, incluso puede ser información pública y no son estudios propios. Y en algún momento en mi intervención hablé de la necesidad de que un biosimilar tenga sus estudios propios para poder saber que va a producir el efecto que queremos que produzca. Y por eso sí creemos que es un riesgo que se aprueben medicamentos por esta ruta. Y creo que haríamos la insistencia en ese punto. La definición de valor es un tema bien complejo que puede tener incluso una visión supremamente amplia de lo que es valor. Entonces usted puede decir, no, el valor va más allá del beneficio terapéutico, sino que también incluye, por ejemplo, una posible externalidad en el sentido del desarrollo científico. Entonces eso genera un beneficio para la sociedad, eso es valor. Puede generar un posible beneficio en el futuro, un nuevo medicamento cuando se desarrolla una nueva indicación, eso también es valor. Un nuevo medicamento que promete unos ciertos beneficios le genera más tranquilidad al paciente y eso también es valor. Entonces, uno encuentra definiciones supremamente amplias de lo que puede ser valor de un medicamento. Y aquí lo que tenemos que pensar es qué de toda esa definición amplia de lo que es valor va a considerar el sistema de salud para pagarlo con recursos públicos. De ahí que la definición que adoptamos es una definición de valor que se concentra en el beneficio terapéutico, que no significa que sea todo el valor que pueda tener un medicamento, sino que está enfocado en el beneficio terapéutico, es decir, en los desenlaces en salud que mejora este nuevo medicamento. Entonces, se ha transformado esa definición de valor que puede ser muy amplia y muy difícil de definir, que desde la economía tenemos múltiples formas de definirlo, desde la filosofía, desde las distintas áreas. Aquí estamos hablando de valor en el sentido del beneficio terapéutico para los pacientes. Cuando hablamos del beneficio terapéutico estamos hablando necesariamente de desenlaces de efectividad y seguridad. ¿Cuáles van a ser los desenlaces de efectividad? Para ir a tu ejemplo, si estamos en el caso de ciertas patologías donde ya no va a ser posible conseguir beneficios en términos de sobrevida, probablemente los desenlaces relevantes pues van a ser otros. Pues será calidad de vida, por ejemplo. Será mejor en la funcionalidad de los pacientes. Habrán otros beneficios y por eso no se pueden definir de manera única para todos los casos, porque en algunos casos los desenlaces van a ser más asociados a sobrevida y en otros podrán ser más asociados a calidad de vida o a mejoras en la seguridad. Va a ser muy específico y por eso la definición de cuáles son esos desenlaces relevantes no pueden ser por un decreto, no puede ser por una norma, sino que es un proceso donde los expertos clínicos en discusión, con base en la evidencia, establecen cuáles son esos desenlaces relevantes que hay que tener en cuenta, que se deben evaluar, dependiendo de la patología, para con base en la evidencia definir si esos resultados que aporta el nuevo medicamento son significativamente superiores a lo que ya hay, similares a lo que ya hay o inferiores. Esa es la propuesta, entonces, como se está pensando bajar ese concepto grande por allá en la nebulosa de valor a algo que lo podamos hacer concreto, operativo, porque es para definir con los recursos públicos cuánto vamos a pagar por la nueva o por la innovación. Entonces, por supuesto, en algunos casos el beneficio no se podrá medir en términos de sobrevida porque ya puede haberse alcanzado el máximo posible. Habrá que definir cuál es el desenlace relevante en esa patología y evaluar si se genera un beneficio clínicamente significativo que sea importante y relevante para los pacientes y con base en ello establecer el precio al cual el sistema lo va a pagar. Con respecto a la pregunta de MIPRES sí es una herramienta supremamente valiosa, cada vez nos va a permitir recolectar mucha más información al sistema de salud.
Ya en la medida en que ya tenemos ya todas las entidades territoriales ya también utilizando MIPRES para régimen subsidiado, Antioquia, que era la última que estaba pendiente, ya próximamente también ya va a estar dentro de MIPRES. Entonces vamos a tener una información mucho más rica en términos de dinámicas de prescripciones, de dónde está concentrado, qué está pasando, cómo se comporta en el histórico, y eso es información clave para nosotros poder tomar decisiones de política pública. En el contexto tuyo de valor terapéutico, resulta que los pacientes queremos saber si un medicamento mejora la calidad de vida y la prolonga, pues tristemente estos no son requisitos para que un medicamento salga al mercado por parte de la FDA. Entonces, ¿en qué nos encontramos cuando tú quieres ver valor terapéutico? En que lo único que tienes es lo que el fabricante decidió investigar en variables subrogadas. Y te quedas con tan baja calidad de la evidencia. Hace poco evalué un medicamento que cuesta $1 millón por paciente por año en mi país, eso es un montón de plata. Y entonces las cosas que midió fue distancia para caminar en 6 minutos, velocidad para subir y bajar 3 gradas y una escala de funcionalidad algo. Y este medicamento mágico mejoraba en 3 segundos la capacidad del individuo de subir 3 gradas y algo así como 12 metros después de un año de tratamiento. Entonces, no evaluó calidad de vida porque no está dentro de su protocolo, sin grupo comparador, con un poco número de pacientes, con un ensayo así súper, que seguro a un biosimilar no se lo pasan, pero a este sí se lo pasaron y cuesta $1 millón y lo tenemos que financiar por vía judicial. Entonces, hay que tener mucho cuidado en valor terapéutico y hay que quizás, como decía Habdan Mahler, preguntarle a la gente qué es relevante para ellos. Autonomía, volver a la escuela, volver al trabajo, porque ni los antígenos prostáticos, ni los marcadores tumorales, ni las moléculas necesariamente se extrapolan a calidad de vida. El tumor dejó de crecer 3 centímetros, sí, pero tiene metástasis en el cerebro. Y entonces creo que sí debemos reflexionar los clínicos, de nuevo yo pienso como médico que está frente a un paciente, debemos reflexionar siempre al momento de ofrecer un medicamento al paciente, más allá de, me gustó algo que usted dijo, que estos medicamentos entran porque hay necesidades médicas insatisfechas. ¿Y quién piensa en las necesidades de los pacientes? Es hacia allá lo que debemos satisfacer, las necesidades de los pacientes. ¿Qué quieren los pacientes? Mi abuela tiene cáncer de mama, se hizo una mastectomía, luego le dieron anastrozol, le da tanto dolor que ella dijo, yo no quiero nada, déjenme en paz. Yo quiero, aunque sea vivir un mes, pero poder cargar a mis nietas, que vivir 5 años, que es lo que me dicen que voy a vivir, con esto que me duele mucho. Punto. Nadie se mete en mi vida, yo no quiero quimioterapia, no quiero nada. La abuela dijo eso y vamos a respetarlo. Esa es la necesidad de ese paciente. Y entonces, hablar de valor terapéutico implica, no, por favor, no vayan a centrarse en las necesidades de los médicos, porque el médico lo prescribe, pero ni lo paga ni sufre los efectos adversos. Hay que preguntar cuáles son las necesidades de los pacientes. Solo para comentarles que en el proceso de definición de valor y esos desenlaces se propone que sea construido con clínicos, pero también con pacientes. O sea, es un proceso que lo va a liderar el IETS acá en Colombia, que involucra tanto a los expertos clínicos u otros profesionales de la salud, pero también a pacientes y cuidadores, sociedades de pacientes, cuidadores, etc. Bueno, los dos temas míos. Primero, un poquito sobre MIPRES, que, mejor dicho, el no PBS viene creciendo de manera significativa en los últimos años. Coincide eso con pues el MIPRES, pero asignárselo a eso sería, pues no pareciera ser lo adecuado, porque el número de pacientes viene creciendo de manera importante, beneficiarios del no PBS. Hoy ya tenemos más o menos 2 millones de pacientes beneficiarios no PBS. Y pues digamos que explica ese crecimiento en general, varias cosas. Nuevamente, número de pacientes. 2, el incremento en precios que miramos. 3, una dispersión muy grande en precios para los no regulados. Esas 3 cosas, digamos, de alguna manera explican el no PBS. ¿Para qué nos sirve? Y es importante el MIPRES, y ya podemos tener un análisis claro y consistente sobre las prescripciones. Y es para
Para situaciones idénticas podemos tener el estándar del médico colombiano que está prescribiendo. Entonces, por ejemplo, en SURE, sin meternos en el mundo muy científico, pues sin ofender a nadie. Entonces, el médico colombiano promedio estándar, o sea, básicamente prescribe para desnutrición alrededor de 500 mililitros de Ensure diarios. Pero tenemos unos muy pocos médicos que están prescribiendo más de 2,5 litros al día. Entonces, digamos que nos permite entender qué está pasando, el MIPRES nos permite entender qué está pasando en el estándar colombiano y si hay algunos tipos de desviaciones. ¿Eso para qué nos funciona? Yo creo que necesitamos fortalecer esquemas de autorregulación y eso es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que en el no PBS al final del día el médico es el ordenador del gasto y que cuando realiza una prescripción no PBS está priorizando la atención, digamos, de ese paciente frente al resto del sistema de alguna manera, teniendo en cuenta que los recursos son escasos. Entonces, este tipo de información que contiene el MIPRES nos permite, digamos, entender qué está pasando y tratar de llegar a los médicos en términos de autorregulación, siempre manteniendo, por supuesto, la autonomía médica y entendiendo que muchas de esas cosas pueden ser normales, pero de todas maneras ir hacia allá yo creo que como país nos sirve un montón. Otras medidas para gestionar el gasto, pues a ver, pues una de las que siempre aparecen es el tema de la compra centralizada. En eso venimos trabajando en el ministerio. Eso yo creo que es importante comenzar a implementarlo un poco más agresivamente si se quiere, pero siempre manteniendo, digamos, como algunos estándares y es, pues teniendo en cuenta que en Colombia todo lo que ingresa se paga, comencemos por aquello que pues resulta eficaz y eficiente para el paciente. Y adicionalmente buscando una disminución en precio motivado de alguna manera por la competencia. Creo que es en ciertas, pues en ese tipo de criterios nos podemos poner de acuerdo para que mejoremos, digamos, los precios y beneficiando la mayoría de la población. Finalmente, y como quedó establecido en el plan de desarrollo, pues definitivamente debemos cambiar la forma como pagamos el no PBS y eso es con la implementación de techos. No ha funcionado o digamos que los incentivos no están alineados cuando todo lo que nos recobran de alguna manera termina pagándose porque las distorsiones son enormes y no hay ningún tipo de gestión de riesgo. Entonces, la apuesta y en la que venimos trabajando es a generar unos techos frente al no PBS para que todos en el sistema sepamos cuánto nos gastamos en el no PBS y que le trabajemos a esa meta que será el techo. Porque nuevamente si no lo hacemos con el crecimiento del no PBS, pues definitivamente el sistema no es sostenible. Sí, cortito lo que yo quería comentarles es también como usuaria del sistema y como representante de la entidad que les asegura que el registro de los medicamentos sí nos genera una inquietud el hecho y en aporte a esa inquietud de la necesidad médica o de la necesidad del paciente para que nosotros tengamos registros o medicamentos en el país. Sí quiero manifestarles unas estadísticas que no sé si son preocupantes, para todos, el hecho de que nosotros, medicamentos a base de productos biológicos, tengamos solo 154 solicitudes y de esas 154 solicitudes, solo 28 solicitudes son de productos biosimilares. De esas 28 solicitudes de productos biosimilares, 6 han sido anuladas, 5 han sido aprobadas, 2 se encuentran en proceso. Entonces, ¿cuántos faltan más por aprobar? ¿Son suficientes o no son suficientes? Y esos 28 que hacen parte de esa ruta de comparabilidad
de la que estamos en discusión. Los otros que son de la ruta rápida, de la que le llamamos, pues no han sido más de 4 solicitudes de ruta rápida que desafortunadamente pues no se han aprobado pues porque no han presentado los estudios suficientes para demostrar la eficacia y seguridad. Entonces, sí les dejo la inquietud como usuaria de sistema, como institución prestadora del otorgamiento de los registros, si realmente son suficientes esas solicitudes de registro que nosotros tenemos en nuestro instituto para cumplir con la necesidad médica y la necesidad del paciente que en estos momentos tenemos. La última pregunta era para todos, creo que cumplimos el tiempo bastante bien del panel, yo creo que en un minutico cada uno. La pregunta, digamos, constructiva de todos es, después de haber hecho estas reflexiones acerca de la competencia inminente y de los retos que tenemos que enfrentar en materia de competencia en el segmento de biotecnológicos, ¿qué estrategias ustedes creen que son importantes para mejorar la percepción y la aceptación de los biotecnológicos competidores, estos biosimilares o biogenéricos, por parte de los médicos y de los pacientes? Porque la tarea, esta pelea la damos acá, pero los pacientes allá dicen algo raro tiene que estar pasando y entonces empiezan a decir no, hasta los de Pfizer. Entonces, algo tenemos que hacer. Bueno, estrategias de comunicación por parte nuestra, pues estos espacios, importantes recuperarlos. El INVIMA pues se pone a disposición de todos estos espacios abiertos para nosotros entregarles la información necesaria a ustedes. Nosotros tenemos normativas un poco restringidas en el caso de hasta qué punto es información, hasta qué punto es publicidad en el caso de los medicamentos. Entonces, todo lo que esté relacionado con este tipo de eventos nos permiten a nosotros de alguna manera ser un poco más abiertos en entregarles la información y no la publicidad, ¿sí? Página web, ahorita pues los medios, página web y en Twitter, Facebook, la página de INVIMA, vamos a mantenerla más actualizada en la información que ustedes necesiten. Los espacios que se necesiten a través de cualquier asociación, a cualquier fundación, nosotros estamos dispuestos a cooperar con la información que se requiera. Yo creo que mostrando que su aprobación ha sido producto de los estudios que se necesitan para que estemos todos tranquilos con el medicamento que estamos utilizando. Yo creo que en la medida en que seamos capaces de demostrar eso, creo que los biosimilares van a ser cada vez más aceptados y creo que ahí está la gran tarea que tenemos que hacer, y es que los biosimilares se aprueben como deben ser aprobados, con todos los estudios y la totalidad de la evidencia. Creo que además de campañas de comunicación que es necesario que adelantemos desde el Ministerio de Salud e INVIMA, me parece clave en la implementación de los programas de farmacovigilancia empezar justamente a comunicar esos resultados de manera agregada. No necesariamente tiene que ser, excepto que sea una alerta o algo que requiera puntualizar, pero sí que se conozca, bueno, esto no es solamente que llegamos, aprobamos, empezó a prescribir, no, sino que la gente sepa que hay aparte programas de farmacovigilancia, que conozcamos qué se está reportando, qué no se está reportando, qué está pasando. Esa información creo que es clave y que le puede brindar a la población esa tranquilidad respecto al uso de los biosimilares. Eso por un lado. Por el otro lado, es ya trabajando ya más directamente con las sociedades científicas, con los médicos, con los prescriptores, divulgando esta información y brindando esa tranquilidad respecto a la tranquilidad que puede existir sobre la calidad de los biosimilares que se aprueban en el país. Creo que tenemos que desmitificar al biológico. ¿Quién no tiene vacunas completas aquí para llevarle a vacunarse? Todos recibieron un biológico, un virus vivo atenuado, 22 dosis por lo menos de vacunas en su vida. Hemos estado expuestos a los biológicos toda la vida. No son fármacos estratosféricos ni de otro universo, son fármacos, todos tienen un riesgo. Hay que gestionar ese riesgo. Todos los biológicos son sea el innovador como el competidor, son medicamentos complejos.
que no debemos hacer distinciones. Creo que los médicos miramos a los biológicos como algo muy, muy sagrado, muy, muy difícil de entender, pensando que no estamos tan relacionados. Las insulinas usted se pone de un lote, de otro lote, las vacunas le pusieron de un lote, de otro lote, y les pusieron a bebés y no se murieron. Entonces hay que desmitificar al biológico, no son cosas del otro universo, son gestionables y debemos enseñar esto desde el pregrado. Lastimosamente, la farmacología es tan amplia que nos abundamos en temas de no farmacopolítica y es donde debemos afirmar en el pregrado y tener marcos regulatorios consistentes y coherentes que permitan el ingreso, porque cuando el médico tenga acceso a ver la respuesta de un rituximab biosimilar que funcionó igual que los otros, su experiencia le va a ayudar a tener más confianza y estar más relajado y por supuesto teniendo marcos regulatorios que le digan a la industria farmacéutica que no tenga prácticas anticompetitivas como ponerse juicios unos a otros y limitar el acceso a los biosimilares. Pues yo creo que lo han dicho todo, pero no, pues creo que estoy de acuerdo con todos. Creo que debemos pues, llegarle a los médicos sobre todo para que ellos son los generadores de confianza en el país y pues con ellos trabajar para mostrar no solo los beneficios desde lo médico, sino también desde la sostenibilidad del sistema. Gracias, gracias a todos. Creo que fue un panel muy, muy enriquecedor, aprendimos mucho. Voy a leer el artículo 6 del decreto de biotecnológicos que está vigente en Colombia. Requisitos de información común a las 3 rutas, sean de alta alcurnia, de mediana alcurnia o de baja alcurnia. Ruta 1, ruta 2, ruta 3, ruta expediente completo, ruta de abreviada de la comparabilidad, ruta de la comparabilidad. Independientemente de la ruta, el solicitante deberá presentar la siguiente información imprescindible referida al medicamento objeto de la solicitud, no del otro, objeto de la solicitud. Descripción detallada del proceso y lugar de producción. Sistema de expresión celular, por supuesto. Pruebas de identidad biológica. Evaluación de la potencia. Propiedades físico-químicas, evaluación de la pureza, pruebas de inmunogenicidad propias. No es posible en el estado del arte actualmente hacer una prueba de inmunogenicidad que no sea clínica. Esa parte última es mía. Plan de gestión de riesgo. Eso dice el decreto. La guía de inmunogenicidad que se expidió posteriormente establece claramente los tipos de ensayos que se tienen que hacer clínicos, PKPD, que fueron establecidos desde la agencia europea y que la agencia norteamericana también pide. Yo creo que de toda mi historia de académica y de gestión de políticas públicas, no soy muy vieja, pero han pasado por mi lado muchos representantes gremiales de AFIDRO, y de ASINFAR menos porque duró mucho tiempo uno que estaba ahí. Y creo que de todos, creo que la persona con mejor actitud en términos de apertura al diálogo y entendimiento de lo que está pasando es Janet. Y yo quiero hacer ese reconocimiento porque yo no había tenido la posibilidad de estar en un escenario con Janet después de que ella asumiera una representación gremial. La conocía como ministra y como directora de Conciencias. Lo que dice ese decreto es diferente a lo que dice la demanda, presentada por Ana María y por Enrique, que están acá. Creo que están en el momento de hacer la principal contribución para garantizar la mayor competencia en el mercado y la mejor aceptación y la mejor percepción frente a lo que necesitamos para hacer sostenible el sistema de salud, y es eliminar o retirar la demanda que han puesto ante el Consejo de Estado frente a esta regulación como un ejemplo de que podemos todos compartir y construir juntos y caminar por el mismo lado. Gracias a todos ustedes.